Seguimos falando de consumo nas mañás de Radio Culleredo. Os luns pois contactamos con Ana García Rodiño, coa Federación Euroconsumo Galicia, porque aquí temos moi claro que hai que informarse para non levarse sustos. No día a día participamos en tantas relacións de consumo que ás veces, se xurde un conflicto, é mellor estar informadas e informados. Que tal, Ana? Moi bo día. Muy bien, genial. Aquí, outra vez. A semana pasada falamos de garantías e nos comentabas esta mañá. Vamos a falar un tema relacionado porque falamos de cando nos fan unha reparación. Por exemplo, vamos ao taller, aí tamén hai garantías. Ah, claro. A ver, hay que recordar. Una cosa es que cuando nos compramos un vehículo, y vamos a recordar que con la compra de un vehículo, si es nuevo. Un vehículo nuevo, vamos a poner el caso, el primer ejemplo es un vehículo nuevo, primera mano. Hay una garantía legal, que sabemos que es de 3 años mínimo, pero también pueden ofrecernos una garantía comercial. Y ahí la casa que nos vende ese coche nos lo tiene que dar por escrito, o bien lo tenemos que ver en un folleto publicitario, y puede ser una garantía superior, muy superior incluso a los 3 años. O también incluso nos pueden vender un suplemento de garantía en la que nosotros como consumidores la pagamos, pero se nos puede ampliar 5, 10 o los años que consideremos o que querramos nosotros. Esto por una parte cuando compramos de primera mano. ¿Qué pasa con los coches de segunda mano que compramos también en los concesionarios? ¿Qué garantía tienen? Pues una garantía mínima de 1 año. ¿Vale? Y aquí también estamos en lo mismo. Si compramos de segunda mano también nos pueden dar incluso una ampliación, es decir, pueden decirnos, le damos una garantía pues como si fuese de primera mano, de 3, ¿por qué no? Pero eso xa é optativo do comerciante e ten que estar por escrito. Claro. Y tiene que estar siempre por escrito, lo que decimos. Y después está el caso de que compremos a un particular. Cuidado, nada que ver, porque aquí sí que hay una confusión enorme. Compré a un particular. ¿Qué garantía? ¿Tengo la garantía legal de 3 años? No. Tiene la garantía que le haya dado ese particular. No se aplica la normativa de consumo. Y precisamente porque no se aplica la normativa de consumo, ya no es la primera vez que veo que ha ido el consumidor a un establecimiento de segunda mano a comprar un vehículo y cuando se ha dado cuenta, el que se le vende no es esa empresa de segunda mano, sino que es un particular. Unha persona física particular. E hai que ter moito cuidado porque hai recentes exemplos en algunha empresa que vende por internet que ten plataformas de afectados precisamente por este tema, é dicir, eles actúan como intermediarios dunha persoa particular que vende o seu coche, le sacan unha comisión, pero non son eles os que venden. Ou nese caso, ao actuar de intermediarios de representantes, son eles os que venden. Isto é un tema complicado xurídicamente. Habría que ver, claro que es complicado jurídicamente. Porque hai unha empresa en concreto moi grande que sale moito ten moita publicidade en moitos medios e esa empresa ten unha plataforma de afectados pero enorme. Claro. E é por este tipo de... A mellor a empresa non é que te queira enganar, pero claro, digamos, non digo que haya vacío legal, pero sí moito descoñecemento sobre como funciona todo isto. A empresa se buscará o seu apoio legal e ao mellor o comprador pois terá que ir un pouco a como lle ampara a lei nestes casos. Pero ollo, porque este é un caso que se dá e que se está a dar bastante. Que se está dando e por ese motivo, precisamente, porque no hay una claridad, es por lo que se está acudiendo a los tribunales para que haya pronunciamientos por parte de los tribunales, de las audiencias, de los tribunales superiores, para que se sepa claramente hasta dónde va la responsabilidad de uno o de otro. Te voy a hacer unha pregunta para nota. En estos casos en que unha empresa te vende un coche de segunda mano, pero en realidad está actuando como representante de un particular y ela se leva unha comisión, entra o sistema de arbitraxe. Ollo, é complicado, A ver, habría que mirar no caso concreto, ¿no? Bueno, habría que ver cómo está el contrato. Yo, en principio, te digo que el consumidor debería poner reclamación en consumo. Si aparece, me da lo mismo que sea intermediario o no intermediario. En el momento en que se ve que el contrato fue firmado entre el consumidor y un... Tío asinas con una empresa, claro. Claro, firmas con una empresa, entonces ahí ya tenemos una relación de consumo. El consumidor, si es un consumidor final, y la empresa, si es empresa, como empresa, me da lo mismo que su matiz sea intermediario o no. Yo, ¿a quién le he pagado? Y le he pagado a esa empresa, pues está clarísimo que yo presento en consumo. Funcionaría como cando falábamos en programas anteriores que cando me compro un ben de primeira mano e está en garantía, é o vendedor
o que ten que facerse cargo de todos os de todo o papeleo, incluso gastos desa garantía, non? De levar o servizo técnico, claro. E se ten que perder cartos non é o comprador nese caso. Exactamente, pues yo haría así, ¿eh? Yo sin género de duda le diría al consumidor que fuese a consumo. Cosa distinta es después en consumo vamos a ver lo que pasa y qué alega esa empresa. Soy intermediaria, no tengo tanta responsabilidad, pero bueno, ya se sabe lo que va a pasar. Es decir, yo que estoy dentro de consumo veo que realmente hay una predisposición de ayuda al consumidor, que es la parte, digamos, más débil de esa relación jurídica, y por lo tanto yo creo, y yo como árbitro de consumo, mi posición sería que la relación de consumo es clara en ese caso, y si hay que darle la razón a través de un arbitraje, se le dará. Eso no quiere decir que se podría llevarse a consumo, sí, después habría que ver el caso en concreto. Evidentemente, bueno, pero a consumo por eso que eso que estás mencionando me parece moi de actualidade, porque pode haber, bueno, moitos recovecos, non? E hai que examinar os casos, pero bueno, en xeral, é dicir, vamos a mercar un coche, neste caso de segunda mano, sí. En principio, pues, temos tamén unas garantías que nos ten que prestar esa persoa. Sí, esa empresa. Pero non se non lo vende un señor en particular. Moito cuidado. Exactamente. Entonces, un poco aclarado todo esto, vamos a lo que es ya la reparación, ¿no? El objeto del programa de hoy es centrarnos en qué pasa cuando ya tenemos un coche y tenemos un problema. É un coche que non é novo, entendo. É decir, un coche que ya un coche que está en garantía, evidentemente non nos vai costar porque está en garantía. No, ya está en garantía. Pero ¿qué pasa cuando ya hemos finalizado el plazo de garantía y tenemos que llevar nuestro vehículo a una reparación? Bueno, pues es un poco lo que la idea de este programa es en qué tenemos que centrarnos los consumidores, dónde tenemos que poner el ojo y tener control, cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Bueno, pues lo más importante es que antes de la reparación, bueno, pues tenemos que fijarnos en que vamos a un establecimiento que nos ofrezca garantías. Vamos a un taller, por lo general, cuando hablamos de coches vamos al taller de confianza, y ya si ya empezamos hablando de confianza, es que realmente es muy importante, ¿no? Esa confianza, un taller en donde bueno, conozcamos, que nos hayan dado, digamos, unas reseñas, unos comentarios, algún conocido de que son personas y que son profesionales honrados, honestos, que están bien preparados. Eso es básico, ¿no?, para llevar a un taller. Pero bueno, aparte de eso, nosotros tenemos que ver, el consumidor también, pues que hay una mínima información técnica. Por ejemplo, información en la fachada del edificio, de una forma visible, una placa, pues que diga pues qué tipo de taller es, si es un taller mecánico, si es un taller que lleva simplemente chapa y pintura, si lleva la parte eléctrica, es decir, que nos dé aclaración de, dentro de lo que son los talleres mecánicos en general, cuál es su especialidad. Eso es muy importante porque, bueno, no es que el consumidor se vaya a parar mucho en mirar esto, pero sí también nos dice mucho de si nuestro vehículo lo vamos a llevar a reparar a un sitio en donde realmente pues tienen pues los medios adecuados para verlo bien, para analizar bien en nuestro problema. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues nosotros no podemos dejar un vehículo sin tener un presupuesto. Más que nada porque las reparaciones, salvo contadas ocasiones, las reparaciones de vehículos pues suelen ser, digamos, un poco costosas y a veces problemáticas. Las reparaciones o los defectos que tiene un coche cuando lo llevamos a un taller a veces no son tan sencillos, no son tan simples. Creemos que es una cosa porque nos falla esa cosa, pero en realidad esa cosa falla porque a su vez viene derivada de otros problemas. Entonces, sí es bueno pedir un presupuesto. Un presupuesto que tiene que dárnoslo con unas determinadas garantías, porque tiene que ser un presupuesto por escrito, un presupuesto que nos concrete exactamente qué es lo que tiene, o por lo menos en la medida de lo posible. Hoy en día, y dado que también ha cambiado mucho lo que es la mecánica y todo este tema de los coches, existen ya pues mecanismos para detectar la avería prácticamente ya simplemente metiéndolo en un ordenador, digamos, ¿no? Entonces, las posibilidades de que acierte el mecánico sobre esa avería son muchas más que antes, en que pues por su experiencia simplemente hablaban casi de oído, digamos, por el oído del motor, por lo que me está sonando, esto puede venir de tal, esto es un manguito, esto es un
no sé, otra pieza. Bueno, tienen mucha experiencia y saben. Y de hecho todavía existen mecánicos que funcionan mucho de oreja, porque son muy buenos. Pero si no existen todos estos medios, que hoy en día los coches, como hay tanto, o son componentes tan electrónicos, todo está tan informatizado, tan mecanizado, es simplemente meterlo en una máquina de diagnosis y ya dicen prácticamente cuál es el fallo, de dónde viene y lo que hay que hacer. Bueno, eso es también una garantía y por eso el pedir un presupuesto nos va a facilitar primero saber exactamente qué es lo que van a hacer, porque nos van a dar la hoja con la diagnosis y nos van a decir pues el coste de esa reparación. Eso todo es muy bueno. Non hai costume de pedir esos presupuestos, ¿no? Bueno, yo creo que, dado que estoy diciendo esto, yo creo que ahora ya más se va utilizando, porque también ya la complejidad de los coches que se llevan a los talleres ya es una complejidad mayor. Y entonces cuando vas, pues ya suelen decirte, mira, déjame que lo voy a meter, voy a ver qué le pasa, lo voy a valorar y te lo digo. Entonces cuando vas... En concesionarios seguro que te dan un orzamento, si é o servizo técnico oficial, ou mellor un particular... bueno, quero dicir, un taller autónomo, ao mellor non te o dá el, e nos creo que os consumidores aínda non hai esa cultura de pedir o presupuesto. No, pero yo ya estoy viendo que hay talleres que ya, más que talleres, son laboratorios. Es decir, ya estamos alcanzando unos niveles que ya no solamente vamos para cambiar al coche el agua o el aceite, hacer los cambios de filtros, etcétera. No, ahora ya hay problemas, digamos, más complicados, más complejos y también su forma de detectarlos también es más, digamos, de más nivel, es ya más compleja, con máis tecnoloxía, evidentemente. Más tecnología, por eso digo, ya casi son como laboratorios. Entonces, ya se hacen las cosas de una manera muy diferente. Yo es lo que vengo observando en estos últimos años. O cal tamén lle dá ao consumidor, ao final, unhas garantías, ao final, porque vas ter ese presupuesto, se vai encinguir a él, te vai dar unha seguridade do que vas facer eso, é dicir, a ver. Mucho, yo creo que sí. Te dan el papel, te justifican lo que sale en la máquina y por lo tanto no hay ni trampa ni cartón. Otra cosa es que después durante el tiempo de reparación pues surjan otras cosas que también pueden surgir y es ahí en lo que viene otro derecho que tiene el consumidor, es a ser informado de si durante la reparación se detectan otras averías, pues tiene derecho a que se le informen y que se le rehaga ese presupuesto. E aí a carga da proba de que a avería non está causada por imprudencia ou por mala praxis é tamén do taller, nese caso. También. Tiene que decir, por dice, eso oiga, tiene que eso non é derivado do que tiña o coche. No. Por eso tamén pode pasar. Puede pasar, es decir, es que no es un campo fácil el de las reparaciones de vehículos, de verdad que no. Los propietarios de talleres de reparación, la verdad, también tienen sus lamentos en estas materias, porque también a veces los consumidores somos muy exigentes, desconocemos mucho esta temática, claro, no vamos y yo, por ejemplo, no sé nada de mecánica y entonces tengo que preguntarle muchas cosas para poder saber que lo que me está diciendo pues es cierto y que se corresponde con la realidad. Hay que tener también confianza, por eso partimos siempre del término de taller de confianza. Por tanto, ya entras allí con un conocimiento de que no te van a engañar, o por lo menos una disposición a creer que van a ser honestos y que te van a decir la verdad. Más cosas que podemos decir sobre las reparaciones. Bueno, cuando haya cambios de piezas de sustitución, sabes que tenemos derecho a que nos den esa pieza que se ha sustituido, ¿verdad? También es normal. A mí ahora ya me dicen, mire, ¿quiere llevarse la pieza que le acabo de cambiar? Yo, por supuesto, le digo, no. Pero ellos tienen que tenerla, porque hay mucha gente que sí que quiere verla, o sí se la quiere llevar. Quiere comprobar que estaba gastada. Muchas veces ya ellos, de manera, digamos, voluntaria, de motu propio, ya te cogen y ya te vienen con la pieza. Mira cómo estaba esta pieza, mira, te cambié esto, ¿ves cómo estaban los frenos? Te cambié los discos de freno, mira cómo estaban estos estropeados. O a veces lo vemos, a veces para el consumidor es evidente que la pieza está desgastada, una rueda es una rueda y la vemos todos, pero después hay piezas internas que no, pues que está bien que nos las enseñen y que nos ofrezcan llevarlas, porque puede ser que de esa pieza pues nosotros saquemos otras conclusiones. Y eso también, todo eso tienen que hacérnoslo constar por escrito.
ahí ya a partir de un determinado momento yo creo que ya no se hace. Es decir, el primer presupuesto se suele hacer, pero lo que no se suele hacer es, cuando se detecta otro problema o cuando hay que hacer otros cambios, rehacer el presupuesto. Por lo general no. Ya no suelen decirlo, salvo que sea algo, digamos, de cantidades desmesuradas. Entonces sí te pasarán un presupuesto escrito. Si no te dicen, mira, es que a mayores tengo que cambiar esto otro, ¿me das el consentimiento? Das el consentimiento y se tira para adelante, porque ya está la mitad a lo mejor de la reparación efectuada. Bueno, si nos quieren poner piezas nuevas, sabes que nos tienen que informar si son piezas de primera mano o piezas reconstituidas también, Perdón. O piezas reconstituidas. Eso sí que nos tienen que informar. Sabemos que hay piezas que son carísimas, que valen más a lo mejor un catalizador que un coche. Y entonces, pues normalmente se van al mercado de productos de estos reconfigurados, reconstituidos, de segunda mano. Reacondicionados, que llaman ahora, que es una palabra muy de moda. Sí, reacondicionados. Reacondicionados, pero que en realidad es esto. Son arreglados, sustituidas unas cosas por otras. Bueno, como digo yo, son de segunda mano. De segunda o de tercera mano. Pero bueno, que a nosotros nos vale, nos dan el precio, nos sirve y a lo mejor optamos, pues dependiendo de cuál es el coche que tengamos y en qué situación lo tengamos, pues a lo mejor nos vale la pena. Porque lo que decimos, un catalizador nuevo, ¿cuánto cuesta? Un porrón. Uno de estos reconstituidos, ¿cuánto cuesta? Pues también un porrón, pero un porrón un poquito más pequeño. A mitad del porrón. No, claro, porque te va a costar 1.000 euros. Uno reconstituido, ¿cómo será uno si lo quieres comprar nuevo? Imposible. Cuando tienes un coche a lo mejor de 15 años. O sea, es impensable. Por eso funciona muy bien este tipo de cosas, este tipo de productos, este tipo de artículos de segunda mano, como digo yo, dentro de las reparaciones. Pero siempre y cuando lo tiene que saber el consumidor y aceptarlo. Y bueno, hay que también más cosas sobre las reparaciones. Bueno, la estancia. A veces llevamos a reparar el coche. Me parece francamente bien. Y se lo dejamos. Ya sé que ellos se retrasan. Pero es que también los consumidores, cuando tienen que pagar la factura, dicen, bueno, pues es que no puedo este mes. ¿Qué hace ahí el del taller? En los talleres, por lo general, no tienen un solo coche, ¿verdad? Raro es el taller. Los talleres de la ciudad están repletos de coches, pero es que los de fuera de las ciudades es que tienen que tener naves porque es que no caben los coches. Y si tienes un coche ahí, pues el propietario del taller tendrá derecho también a cobrarte un depósito, porque está haciéndose cargo de un coche y no tiene por qué. Porque además, si le pasa algo al coche mientras está taller, él tiene responsabilidad. Por eso, entonces, o lógico es que te cobre algo. Lo lógico es que te diga, mira, venga a recogerlo, a ver, un par de días. Y si no, cobrarte por la estancia. Y si no, cobrarte por la estancia, cobrarte el depósito correspondiente por la custodia de ese vehículo. Como los comerciantes tienen derechos igual que los consumidores. Después, la garantía de la reparación. Sabemos que tenemos también garantía, nos reparan y tenemos una garantía de esa reparación. Esa garantía, ¿de cuánto puede ser? Pues 3 meses por lo general, aunque va a depender un poco tamén del tipo de reparación. Non vayamos a pensar que son os 3 anos da garantía dun artículo de primeira mano. No, é de la reparación. Sí. Bueno, porque decir, non falamos de anos tampouco como a xente tamén escoito por aí, No. Sí, hai un ano, como mínimo un ano. Ollo. No. 3 meses por la reparación. Pero a su vez esa pieza tiene su propia garantía de pieza nueva. Entonces, son asuntos que son complicados, porque a veces no resulta bien la reparación, pero no resulta bien no porque la reparación se haya efectuado mal, sino porque en realidad la pieza, sea pieza de primera mano o de segunda mano, pues no está en condiciones idóneas. A mí me ha pasado. Me pusieron una pieza de primera mano, al cabo de muy pocos días volvió a fallar el coche, voy al taller y ¿qué me dice el taller? No, es que está bien colocado, está bien puesto, sí. ¿Y la pieza está bien? No, la pieza no estaba bien, salió defectuosa. Por lo tanto, ¿qué me tiene que hacer ese taller? Ponerme nuevamente una pieza. Me porfió, es decir, me dijo, bueno, yo te pongo la pieza porque a mí la pieza me la da el fabricante, pero yo la mano de obra tengo que volvértela a cobrar. Y yo le dije, no. En todo caso, habla con el fabricante que te pague él la colocación. Yo no tengo por qué pagar 2 veces
La colocación cuando una pieza ha salido defectuosa. Está en garantía. Está en garantía, por lo tanto que se haga cargo el fabricante. E En principio, aquí no te pago. E a garantía aí, a peza terá dependendo se é de primeira man ou é reacondicionada, terá garantías diferentes. Claro, exactamente, pero eso es un problema del taller. A mí me da la garantía de la reparación y después la garantía de la pieza, pues que se la exija él al fabricante. A garantía da peza é independente da reparación, claro, entendo. Pues, claro, se a reparación, a man de obra, é dicir, a pericia do profesional, aos 3 meses está todo ben, non pasa nada. Pero se aos 6 meses se casca por culpa da peza, claro, é dicir, temos dereito igual. Tenemos derecho igual. Hai que tenerlo moi en conta. Son cosas que parecen difíciles, unha vez tengamos claros conceptos non son tan complicados. No, pero cada caso es un caso distinto. Por eso hay que pararse y hablar. Y a veces nos hacen una consulta y entendemos de una manera. Y cuando nos paramos y vamos con calma, preguntando y analizando lo que ha ocurrido, decimos, pero entonces esto me es de esta y de esta y de esta otra manera. Vamos, y puede cambiar ahí un poco el consejo y las vías para reclamar. Y bueno, no sé qué más te queda, alguna cosa más por preguntarme. Que recemos un pouco para que non teñamos problema en levar o coche ao taller, que nos dure moitos anos e que nos estropee. Y que nos estropea. E se non, ter moi claros os dereitos que temos. Sí, mira, si nos da tiempo, que no sé cómo vamos de tiempo. Muy rápidamente. Bueno, dos cosas que también pueden interesar mucho. ¿Tenemos derecho a desistir de la reparación? Sí, tenemos derecho a desistir de la reparación. Una vez nos presenten o orzamento. Exactamente, ¿no? Nos dan el presupuesto. Si nosotros no queremos aceptar ese presupuesto, podemos decirles que no continúen, no nos interesa. Pero hay que abonar el presupuesto. La elaboración del presupuesto requiere, pues, un trabajo, unas horas de unos empleados que evidentemente tenemos que abonar. Es un tema tamén... Tema complicado. Pero que quede claro, tamén. Tamén. Normalmente nos dan un orzamento, un presupuesto, despois facemos a reparación, ao mellor non cho cobran. Claro, es que pero no en caso cobran. de que desistamos, teñen ao mellor dereito. Outra cosa é que non lo queran cobrar, porque ao mellor non o fan. Sí, pero teñen dereito. Tienes razón. Muchas veces no lo cobran, pero podrían decir, mire, sí, yo necesité para detectar el problema, necesité desmontar el motor. Claro. Desmontar un motor lleva unas horas. Unas horas, es un trabajo. No es un trabajo de que lo mires así, de lado el coche y digas, ya, aquí está el problema. No, desmontar el motor supone horas y por tanto esas horas son horas que hay que abonar. Sí. Si no quiere que se le repare allí, se le coloca nuevamente el motor, se lleva al vehículo, pero se tiene que abonar o se debe abonar. Punto. Y después otra cosa también que a lo mejor también es interesante para que lo digamos, que bueno, a veces dejamos el coche y decimos, ¿y nuestro coche lo van a usar? Porque hay mucha gente que pregunta, ¿y mi coche? Porque ¿cómo pueden dejar coches de sustitución? ¿Qué coches de sustitución dejan? No dejarán mi coche para que otra persona arregle mi coche y se lo dejen a otro para que lo utilice. A ver, ya sé que esto es muy descabellado, pero hay personas que se les ocurre en este tipo de preguntas. E ao mellor hai algún comerciante que se lle ocurre facer. También. Algún taller. Bueno, pero ahí está clarísimo que está prohibido hacer eso. Claro. Que no se preocupe nadie, que, a ver, o mucha confianza hay con el del taller y ya la confianza es tanto que ya sobrepasa los límites. Bueno, pero entendemos que si fan eso, corren o risco de que a reparación que pase calquera cousa. Corren el riesgo de que se le demande porque están haciendo un uso indebido de un vehículo. La propiedad privada. Exactamente, propiedad privada, uso de un vehículo sin consentimiento, y eso, bueno, eso ya estamos en un delito. Por eso digo yo, es muy descabellado que ocurra eso. Si vemos nuestro coche cuando lo tenemos en el taller de reparación y lo vemos circulando, seguramente estarán haciéndole una prueba de funcionamiento. No hay que ser tampoco tan quisquillosos y ver fantasmas donde no existen. Ana, aprendemos moito. Bueno, de eso se trata. Mais do que parece, Bueno, me alegro. Moito. Falando de consumo se aprende aquí, falando se entende a xente, falando se aprende tamén aquí en Radio Cullera dos Luns con a Federación Euroconsumo Galicia, coa súa experta, con Ana García Rodiño, que nos fai a nos un poquinho máis expertos. Somos expertos amateur, a experta profesional. Gracias, Ana, ata semana que ven. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros.